Fui a Londres a visitar a un perseguido. Al hombre que ha sufrido la mayor persecución política internacional en décadas, en razón de su actividad profesional, de su ejercicio de la libertad para informar. Encontré además allí con un individuo que tiene una visión muy coherente, muy clara, muy estructurada del acontecer mundial, del acontecer internacional y del papel de la información para la opresión o para la liberación de las sociedades. Lo vi lúcido, lo vi entero, con el ánimo intacto. No lo vi deprimido, ni lo vi mal, ni lo vi enfermo. Pues sí está pálido porque no le da el sol adentro de la embajada, pero fuera de eso me pareció que Julian Assange está en su tarea de resistencia, en su tiempo, en su circunstancia histórica, bien situado. Y pues desde luego es terrible que a alguien se le reduzca la vida y se le hostigue de tal manera que tenga que refugiarse en una embajada y vivir ahí porque si sale lo capturan. Pero me parece que más pronto que tarde habrá un vuelco político que permita a Julian abandonar esa embajada e ir a Ecuador y recibir un salvoconducto. Viejos revolucionarios decían que la cárcel es una universidad, porque da tiempo para leer, da tiempo para investigar, da tiempo para estudiar, da tiempo para escribir. El encierro puede ser enloquecedor, sin duda, para alguien que no está moral y políticamente preparado para enfrentarlo. Cuando no se entiende, cuando no se ve una razón de por qué enfrentar esta circunstancia. En peores condiciones que Assange, muchos presos políticos han hecho ejercicios de esclarecimiento, de análisis, de investigación, de creación literaria e incluso de formación personal. Gili se volvió abogado dentro de la cárcel, por ejemplo. Entonces, bueno, en el caso de Assange no está en la cárcel, está en un refugio. Puede ser terrible, puede ser muy aburrido, puede ser muy angustioso, muy devastador, pero resulta que en ese asilo y en ese refugio Assange pues tiene mucho trabajo, como lo ha tenido siempre, no está solo nunca, lo va a visitar, recibe muchas visitas, tiene una agenda muy repleta de actividades, sigue pues diseñando operaciones de información, como hemos visto, ya estando Assange en la embajada de Ecuador, se dieron a conocer los documentos de Kissinger por parte de Wikileaks, y yo no sé el funcionamiento interno de Wikileaks, pero supongo que con algunos elementos que Assange tiene un papel muy destacado en el diseño de estos trabajos. Entonces tiene trabajo. Yo sentía una deuda personal y de mi periódico hacia Julian Assange, porque él nos escogió para trabajar con Wikileaks los cables del Departamento de Estado relacionados con México. Y me parece que lo que le dio a la jornada, lo que le dio a México, lo que me dio a mí como crecimiento profesional y como conocimiento de la realidad, fue inapreciable, fue enorme. Entonces, en primer lugar, yo quería saldar una deuda. Me parecía que teníamos el compromiso y el deber de asistir a Julian Assange
en la forma en que podemos hacerlo, que es dando a conocer lo que piensa, la manera en la que ve al mundo, difundiendo su concepción de las cosas, de la verdad, de la información, del poder público, de los poderes fácticos que imperan en el planeta, dando a conocer y llamando la atención sobre su situación de persecución política. Y creo que es lo que hicimos, y creo que al mismo tiempo de hacer esta labor de difusión, pues tocó también cubrirse de prestigio periodístico en el caso de La Jornada, y estoy muy contento de que haya sido así. Es muy gratificante el poder charlar durante una tarde con una personalidad que ha alterado al mundo. Yo no tenía tan claro que el juicio fuera una farsa al nivel que lo es. Y Julian Assange, al exponer los pormenores de este juicio, me hace ver que en efecto es impresentable. Es un juicio que habría podido realizar un gobernante de Costa de Marfil o de Uganda en contra de un opositor político. Es un juicio que atenta contra todos los principios jurídicos y democráticos y legales de lo que se supondría una sociedad civilizada. Es un juicio en el que la defensa está atada de manos, en el que el fiscal tiene privilegios de probar cosas con indicios absolutamente débiles. Y si consideramos el contexto, pues vemos la dirección del juicio en dos sentidos. Por un lado, establecer un estado de terror entre los empleados públicos de Estados Unidos, es decir, un efecto escarmiento. Y creo que hay además una venganza en contra de Bradley Manning, una venganza institucional. Sabemos que la justicia estadounidense funciona por el principio de venganza. No funciona por el principio de rehabilitación, como ocurre en muchas otras naciones. En la justicia estadounidense está previsto el principio de la venganza social contra el infractor, el castigo, ¿no? Y además, creo que el juicio apunta a presionar a tal grado a Manning que se ve obligado a involucrar o a incriminar al propio Assange y a Wikileaks en delitos fabricados, claramente fabricados, como son el delito de espionaje, el delito de colaboración con el enemigo, que son invenciones absolutamente delirantes. Es decir, desnudar al poder público es colaborar con el enemigo, lo que nos faltaba como informadores, que nos inventaran este cargo absolutamente autoritario, totalitario y opresor, ¿no? Justamente cuando estábamos platicando en la embajada, llegó la información a los colaboradores de Assange de que había ocurrido esta nueva filtración. Por la diferencia horaria entre Washington y Londres, pues era la mañana en Washington cuando nosotros estábamos hablando, y sí comentamos, Julian Assange lo comentó de manera muy ligera, muy somera. Dijo, bueno, esto que está ocurriendo ahorita, estas filtraciones que están teniendo lugar, prueban algo que nosotros habíamos sostenido desde hace mucho tiempo, pero sin tener las mejores evidencias en la mano, que es el estado de persecución policial que impera en Estados Unidos, no en contra de enemigos del régimen, no en contra de opositores, no en contra de terroristas, sino en contra de la ciudadanía, que es lo que estamos viendo en este caso de espionaje masivo puesto en práctica por la NSA.
qué mayor hipocresía que el juicio de Bradley Manning. Es decir, a Bradley Manning lo están acusando de haber puesto en riesgo vidas de estadounidenses, ¿no? Nadie se murió por lo que reveló Bradley Manning. ¿Por qué no sientan en el juicio de los acusados a George Bush, que mandó a la muerte a 4.700 estadounidenses? No los puso en riesgo, directamente los mandó a que se murieran en Irak, o al mismo Tony Blair en Gran Bretaña, ¿no? Y a Aznar, pues cuántos españoles y cuántos ingleses se murieron en esa aventura criminal construida sobre una mentira, bueno, sobre varias mentiras, ¿no? Saddam Hussein apoyaba a Al Qaeda, era mentira. Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, era mentira. Y luego dijeron que Al Qaeda tenía bombas atómicas. No, el mismo Saddam Hussein. Y Saddam Hussein tenía bombas atómicas y tenía aviones no tripulados que llegaban hasta Estados Unidos. Es decir, sobre estas mentiras, que dicho sea de paso, fueron cuidadosamente reproducidas por los medios informativos de Estados Unidos, que tienen esta fama de ser profesionales y objetivos y veraces, es mentira, son mecanismos, son instrumentos de propaganda, como lo era Pravda en la Unión Soviética, como lo es Granma en Cuba, son la misma historia, son instrumentos de reproducción del discurso oficial.